estamos ya de vuelta acá en las 8:45. Bienvenidos ya a esta segunda fase con los temas y las entrevistas para este día martes. Ya nos vamos adentrando muy rápido a el final de la primera quincena de enero, día 12 de enero, y vamos a hablar acerca de la coyuntura nacional. Antes vamos a saludar también a Marinés Rivera, que como todos los martes estamos acá en a las 8:45, nuestro primer programa del año, ¿no? ¿Cómo Así estás? es, bien Mario, un gusto estar aquí contigo de vuelta en a las 8:45, pues lista para hablar de estos temas que se tienen que discutir, ¿no? El tema de COVID-19 que sigue aquí, que todavía, digamos, estamos en medio de una pandemia, que todavía hay que tomar las medidas de prevención y en el tema educativo, digamos, no es la excepción. Así que vamos a platicar un poco acerca de esas medidas. Por supuesto, porque el 2021 arranca precisamente con pues todo lo que dejó el año de la pandemia, el 2020, pero hay un punto sumamente importante: el regreso a clases, los protocolos que se van a tener, que se han dictado ya por parte de la cartera de Educación Pública, y el retorno a clases que maneja el Ministerio de Educación. Se prevé que las actividades sean de manera híbrida a partir del color naranja y amarillo. Esta noche vamos a conversar precisamente sobre todo ese protocolo que se ha establecido en la cartera de Educación para el retorno a clases en este ciclo lectivo 2021, que será, digamos, pues no muy distinto a lo que fue el 2020. Nos vamos a enlazar esta noche con el viceministro administrativo de Educación, Eric Mazariegos, y la licenciada Luisa Müller, directora de Evaluación Educativa, para hablar precisamente de estos protocolos, de todo este procedimiento enmarcado en el 2021 con el regreso a clases y el ciclo lectivo para este año, un año, pues digamos, el post del 2020, cuando está ya todo este tema de la pandemia. Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Buenas noches a ambos, qué gusto Muy tenerlos buenas con nosotros. noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes y poder compartir esta información tan importante que es sobre los protocolos y el retorno seguro a clases. Así que estamos a la orden. Viceministro Mazariegos, pues por lo que ya hablábamos en la introducción, digamos, estos protocolos van a ir respondiendo al famoso semáforo epidemiológico que se ha implementado ya en el país para ir retomando ciertas actividades. Si usted nos puede poner en contexto, digamos, cómo va a funcionar, porque sabemos que algunos municipios ya cuentan con alerta naranja y amarilla, sin embargo, algunos municipios también se mantienen en color rojo. Digamos, ¿qué va a hacer el Ministerio de Educación? ¿Cómo va a empezar a retomar tanto estas clases que se pueden hacer presenciales y a la vez, digamos, estudiantes que todavía tienen que quedarse en casa por el tema de que siguen en esta alerta de color rojo? Así es. Sí, recordemos que el Ministerio de Salud emitió el Acuerdo Ministerial 300-2020, donde está el tablero de alertas. Ahí podemos ver algunas disposiciones que deben de considerarse para la apertura de los establecimientos. A la par de ello, pues el Ministerio de Educación conformó un equipo de expertos dirigido por las direcciones técnicas del ministerio. Tuvimos también el acompañamiento de los dos epidemiológicos y ellos pues nos apoyaron para tener los protocolos del retorno seguro a clases. Contarles que hay protocolos para las direcciones departamentales, para los supervisores, para los docentes, los directores de los establecimientos, y ahí es donde la licenciada Luisa Müller pues ha encabezado este equipo en la elaboración de los protocolos, y pues les queremos dar esa información de cómo va a estar funcionando el sistema pues, educativo ahora que se apertura, sobre todo para el sistema oficial, que va a ser el 22 de febrero. Así que voy a dejar en uso la palabra a la licenciada Luisa Müller. Ahora bien, antes de que inicie el licenciada Müller, ¿me escucha? Licenciada Müller, ¿me escucha? Sí, bienvenida a las 8:45. Si nos puede explicar, licenciada Müller, bueno, va el sector público a un sistema híbrido y estamos hablando de iniciar en la segunda quincena de febrero. A cómo va la tendencia de los casos reportados por la cartera de salud pública, ¿se mantiene esa fecha de mediados de febrero para iniciar el ciclo escolar en el sector público? Sí, la fecha de inicio del ciclo escolar
momento se mantiene y aquí se establece que los centros educativos van a trabajar bajo la modalidad híbrida, que es un proceso más flexible que nos permite poder tener continuidad del proceso de aprendizaje tanto en casa como de manera presencial en el centro educativo. Y como ustedes bien lo mencionaron, para ello hay que revisar cada 2 semanas el tablero de alertas que publica el Ministerio de Educación. Las alertas dependen de la cantidad de casos reportados a nivel nacional. Y es preciso hacer esta consulta para poder determinar cómo se va a llevar a cabo el proceso de aprendizaje durante ese tiempo. Ahora, viceministro Mazariegos, digamos, mucho se ha hablado y creo que se ha comentado en el tema de la infraestructura, del tema del uso de agua, también de las escuelas, por ejemplo, en el tema de protocolo que ustedes tienen contemplados, pues debe haber higiene de manos constante y que todos los centros educativos deberán tener pues estaciones de higiene de manos, lavado de agua y jabón. Digamos, ¿cómo se encuentra la infraestructura de escuelas en ese sentido, considerando que muchas veces las escuelas o los centros educativos no tienen a veces servicio o acceso al agua? ¿Están ya acomodados estos centros educativos para poder garantizar este tipo de protocolos? Sí, hay que tomar en cuenta, bueno, vamos a estar socializando los protocolos. De hecho, ya están publicados en la página del Ministerio de Educación. Ahí van a encontrar un botón donde los va a llevar directamente a los protocolos, pero al leerlos, ustedes se van a dar cuenta que al momento de que inicie el ciclo escolar y para que realmente tengamos clases presenciales, se tiene que hacer una inspección del establecimiento y que realmente cuente con las condiciones físicas, sobre todo de sanidad, para que los niños puedan estar de manera presencial. Entonces, a raíz de eso, pues también nosotros nos anticipamos el año pasado para evaluar la infraestructura y encontramos 11.103 establecimientos con problemas de agua y saneamiento. El año pasado, pues iniciamos con las cuestiones de remozamientos y hemos remozado 1.279 establecimientos a la fecha. Tenemos algunos pendientes o varios todavía pendientes de remozamientos, pero recordemos que nuestra modalidad de remozamiento es a través de las organizaciones de padres de familia que nos permite solamente hacer transferencias hasta un máximo de 75,000 quetzales. En el mes de julio del año pasado nos acercamos también a la NAM para poderles hacer la solicitud a ellos, ya que pues, la ley de alimentación nos establece que en coordinación con ellos pues las municipalidades son las que deben de garantizar el agua potable en las escuelas, pero hemos estado haciendo ese acercamiento para que podamos garantizar el agua potable en estos establecimientos, pero aún estamos haciendo sus esfuerzos de tener la infraestructura adecuada. Ahora, licenciada Müller, hay en el protocolo que se ha diseñado, ¿hay, digamos, algún número específico de alumnos por aula que se vaya a tener para, pues, digamos, tener distanciamiento y no tener a los niños hacinados en las aulas? ¿Se ha especificado algún número concreto de niños por aula? Lo que se especifica, solo quería confirmar que me están escuchando bien, es el aforo que tiene que mantenerse dentro de los centros educativos, principalmente el aforo permitido para cada uno de los ambientes de aprendizaje. Y el aforo está determinado también por el tablero de alertas del Ministerio de Salud Pública. La distancia o el aforo con el que nosotros necesitamos hacer ese cálculo depende del nivel de alerta. Por ejemplo, el aforo, la distancia que tengo que establecer para cuando el nivel de alerta está en naranja es de 4 metros, cuando el nivel de alerta está en amarillo es de 2,5 metros. Y esto es importante porque recordemos que el aforo es la ocupación máxima que tiene que tener un ambiente específico, ¿verdad? Entonces, como tenemos aulas de distintas dimensiones, se contempla en el protocolo que el Comité Escolar de Gestión de Riesgo, junto con el director del centro educativo, que es quien lo preside, debe de preparar estos ambientes de aprendizaje, estimando cuál es el aforo para cada uno de ellos. Esto, como lo indica el acuerdo que ha publicado Salud y lo que establecen los protocolos, esta capacidad de aforo tiene que ser pública, tiene que estar señalizada en cada uno de los ambientes. Ahora,
Ahora, viceministro Mazariegos, digamos en el tema también del distanciamiento social, que es una medida importante después del tema obviamente del aforo que ya mencionaba Mario, y también la ventilación dentro de las aulas, digamos, también se está haciendo esta revisión de parte del Ministerio de Educación para evaluar que las escuelas tengan este tipo de condiciones y de igual forma el acercamiento es con las municipalidades o cómo también, digamos, contemplar todo este protocolo. Sí, nosotros estamos trabajando desde la mesa de gestión de riesgos que tenemos establecida a nivel nacional. Esta se ha replicado a nivel departamental y municipal y hemos hecho pues algunas coordinaciones ya con ellos, donde se han dado ya lineamientos a las direcciones departamentales para que ellos en compañía de los supervisores puedan inspeccionar realmente estos establecimientos que llenen pues las condiciones adecuadas. De hecho, se hizo una boleta de inspección rápida para que se pueda autorizar que realmente este establecimiento pueda ser aperturado. Como les comentaba, en el caso de los protocolos se establece ya esa inspección. Si no se cumple con la inspección, entonces el establecimiento no puede aperturar. Ahora bien, licenciada Müller, a los docentes, a los maestros, se les va a requerir que constantemente, bueno, me imagino yo, se les va a requerir una prueba COVID antes de que inicie el ciclo lectivo y se les va a estar constantemente chequeando a los docentes. Los protocolos no contemplan que los docentes se lleven a cabo una prueba. Lo que existe dentro de los protocolos es la detección de casos sospechosos, cuáles son esos síntomas que son observables principalmente para el Comité de Gestión de Riesgos, que va a estar trabajando en conjunto con los docentes para que cuando se identifique un caso sospechoso sean referidos a los servicios de salud. Es decir, ¿qué pasaría en el caso de algún docente asintomático? Bueno, en algún momento también los protocolos están considerados que tiene que haber reportes, por ejemplo, si existiera una persona asintomática, ya sea un estudiante o un docente, ellos también tienen que reportar si hay algún familiar o han tenido contacto con alguna persona que haya presentado síntomas o que en algún momento sea un caso positivo de COVID, para que estos sean referidos al sistema de salud y el sistema de salud puede determinar si efectivamente son casos que son necesarios tenerlos en cuarentena por tener en algún momento contacto con algún posible caso. Creo que es importante también mencionar que dentro de los protocolos existen varias barreras. No todas estas barreras por sí solas son completamente efectivas, pero a la hora de aplicar la gran mayoría de estas barreras, en algún momento nos estamos asegurando que estamos disminuyendo el riesgo de contagio. Ahora, viceministro Mazariegos, digamos, para los centros educativos y también para todo el personal, digamos, maestros y todas las personas que laboran dentro de estos centros educativos, hay muchas cosas que contemplar y entender. Digamos, ¿habrá algún tipo de capacitación, ya sea de parte del Ministerio de Educación o de parte del Ministerio de Salud, para el personal que va a estar, pues, cumpliendo con todos estos protocolos y estas consideraciones que deben empezar a tomar en cuenta? Exacto. Como los protocolos ya están y estos fueron ya aprobados por el Ministerio de Salud la semana pasada, nosotros ya empezamos con la promoción de los mismos. De hecho, estos se están haciendo llegar en este momento a las direcciones departamentales a través de una circular para que ellos tengan conocimiento. También ya fueron publicados en la página oficial del Ministerio y ahorita en este momento, pues ustedes recordarán que el ciclo escolar terminó el 15 de diciembre, los maestros y supervisores están de vacaciones y es por eso que a partir del 15 al 22 de febrero se va a tener una semana de inducción de los protocolos previo a la apertura del ciclo escolar. Ahora bien, licenciada Müller, si nos pudiese explicar cómo será la metodología para esta forma híbrida. ¿Será por grupos? ¿Un grupo de determinada semana, tal semana, irá presencial, luego se queda en casa y el otro grupo va al establecimiento? ¿Cómo va a ser la metodología? Hay que considerar varios aspectos y esto es algo que está en la fase de planificación, que está definida dentro de los protocolos
dependiendo de la matrícula que se tiene dentro del centro educativo, que eso también es importante determinarlo. Por Perdón, ejemplo, Müller, que le interrumpamos. Es que no captamos bien su audio. Si pudiese acercarse un poco a la computadora para poder tener su audio de buena calidad, porque es muy importante la información que usted nos está compartiendo, pero estamos perdiendo partes importantes porque no se capta su voz. Si pudiese acercarse un poco a su computador. eh, ¿me escuchan mejor en Ahí este momento? estamos. Perfecto, perfecto, licenciada Müller. Si puede usted continuar con su alocución, por favor. Bueno, como les comentaba, tenemos el tablero de alertas que establece, por ejemplo, el tema del aforo, la distancia que hay que tomar en cuenta, color naranja 2.5, color amarillo 2.5, color verde 1.5, ¿verdad? Teniendo nosotros claro cuáles son estas especificaciones que se establecen dentro del marco legal que publicó Salud, que se habla sobre la ausencia de grupos, el tema de los recreos, de la clase de educación física, el tema de alimentación escolar, todos estos aspectos se mencionan dentro de los protocolos en la fase de planificación. Y el director, junto con el Comité Escolar de Gestión de Riesgo, considerando la matrícula que tienen y considerando los espacios de aprendizaje que tienen disponibles y el aforo máximo que pueden estar en cada uno de estos espacios, se va a tomar la decisión si efectivamente se pueden atender a todos los estudiantes de manera simultánea o en algún momento se van a tener que atender por grupos, por ejemplo. Y también estos protocolos, principalmente el protocolo del director y el protocolo de docente, establece un sistema de burbujas, que en algún momento lo que se quiere con este sistema es agrupar a los estudiantes con compañeros específicos, principalmente para limitar los contactos entre unos y otros, para que en algún momento, si podemos identificar o tenemos algún tipo de caso sospechoso o de caso positivo, sea muchísimo más fácil poder rastrear quiénes fueron estos casos que entraron en contacto. Entonces, las recomendaciones que se dan, por ejemplo, para cuando existan los recreos, asegurarnos del aforo, el máximo del patio de recreo, o los ocupantes máximos que pueden estar de manera simultánea en ese ambiente para poder en algún momento organizar en grupos más reducidos. Pero esto dependerá de la matrícula que atiende el centro educativo y la disponibilidad de espacio físico con el que se cuenta. Y por supuesto, el nivel de aforo que se está determinando en ese momento por el tablero de alerta sanitaria de salud. Ahora, viceministro Mazareos, también, digamos, dentro del protocolo que ya hemos estado mencionando, se habla de la asignación de un monitor de salud escolar que garantice pues el cumplimiento de todos estos protocolos de seguridad. Este monitor de salud escolar, digamos, es asignado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, ¿tiene algún tipo de perfil que debe cumplir y cómo también se le da seguimiento, ¿verdad?, a que se estén cumpliendo estos protocolos? Eso se estuvo manejando previo a la publicación del Acuerdo Ministerial 300-2020. Si vamos al acuerdo ministerial, el acuerdo ministerial establece la creación de los comités escolares de gestión de riesgos. Entonces ya no tenemos ese monitor como tal, sino es el comité que se debe conformar en los establecimientos y que, como les comentaba, ya tenemos una mesa de gestión a nivel nacional, departamental y municipal, y ahora lo que se va a hacer es crear estos comités escolares de gestión de riesgos, y ellos son los que van a ser los encargados de velar porque se cumplan los protocolos dentro de los establecimientos. Ahora bien, licenciada Miller, otra pregunta que nos surge es, bueno, hay establecimientos donde funciona jornada diurna y jornada vespertina, y la cantidad de niños, pues al mediodía sale un grupo y entran los de la tarde. ¿Habrá un proceso de desinfectación de las aulas en ese ínterin? ¿Cómo van a hacer para este tema en donde funciona una jornada por la mañana en un establecimiento y por la tarde llegan otros niños? Sí, lo que se propone dentro de los protocolos es que en esta fase de planificación ambos directores o los directores que en ese momento utilicen el mismo establecimiento o la misma infraestructura educativa tienen que ponerse de acuerdo. Como les comentaba en un inicio, esto tiene que ser un proceso flexible, y me refiero a un proceso flexible que en algún momento tenemos que generar
condiciones principalmente de comunicación, porque vamos a tener que establecer algunos cambios. Por ejemplo, no podemos atender a todos los estudiantes al mismo tiempo o no pueden ingresar al centro educativo al mismo tiempo para poder evitar las aglomeraciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es poder, por ejemplo, colocar horarios de ingreso establecidos para poder evitar esas aglomeraciones que se puedan dar. En estos casos en donde los centros educativos laboran, hay docentes o donde existen más de una jornada, tienen que coordinarse para que se logren realizar procesos de limpieza antes de que ingrese la otra jornada. Y por supuesto mantener una comunicación continua por si en algún momento existe algún caso sospechoso o algún caso positivo que estén utilizando las mismas instalaciones. Ahora, viceministro, también en el tema de estos protocolos, todo centro educativo, tengo entendido que debe contar y elaborar antes de iniciar estas actividades escolares con un protocolo sanitario de prevención y control para el tema de COVID-19, digamos. Entonces, cada establecimiento va a tener que elaborar su propio protocolo. ¿A este protocolo se le da una especie de seguimiento también, una revisión, o cómo funciona en ese sentido? En este caso, pues los protocolos ya están establecidos. Si vamos a la lectura de los mismos, ya establece ahí la forma en que se debe de tomar la temperatura, cómo deben de estarse lavando las manos los estudiantes. O sea, el protocolo ya establece todas estas situaciones. Pero quisiera añadir algo también muy importante, y es que nosotros ya en la parte financiera estamos realizando las gestiones para hacer las transferencias a las organizaciones de padres de familia de los fondos de gratuidad, con los cuales ellos podrán comprar todos estos, digamos, desinfectante, gel, mascarillas, y poder tener lo necesario para mantener en adecuadas condiciones los establecimientos. Asimismo, también se está ya haciendo la gestión para el traslado de los fondos para los útiles escolares y la valija didáctica, y por primera vez pues en la historia, antes de iniciar el ciclo escolar, ya los niños van a contar con todos sus materiales también, y los padres y los maestros con la valija didáctica. Ahora, licenciada Müller, quizá una pregunta pues que hay que traerla a colación, porque digamos, si uno ve que a los propios adultos a veces pues el tema del distanciamiento, el uso correcto de la mascarilla, el no estarse tocando la cara, hay que decirlo, si a los adultos a veces les cuesta, pues hay que entender que los niños no tienen esa rigurosidad y esa paciencia y esa disciplina. Es entendible, estamos hablando de los más pequeños, de niños. ¿Cómo va a ser esto? ¿Habrá alguien allí encargado de velar que los niños carguen su mascarilla? ¿Habrán horarios específicos para irse a lavar las manos? ¿Cómo va a funcionar esto? Creo que es importante mencionar que en esta primera etapa que cubren los protocolos, se menciona la importancia del proceso de sensibilización, no solamente a los estudiantes, sino también a las familias, porque este tipo de rutinas del uso de las mascarillas, de utilizar tener buenos hábitos de manejo de higiene, buenos hábitos respiratorios son importantes. Y esto es algo que los estudiantes van a, por supuesto, a comprender y aprender dentro de los centros educativos, y principalmente van a tener que ser implementados, ¿verdad? Y lo que se quiere es también impactar a la comunidad educativa, porque lo que se quiere fomentar son estos buenos hábitos y estas buenas acciones de prevención. Esto es algo que principalmente el docente va a tener que esperamos que se forme en casa, pero por supuesto que el docente va a tener que dar continuidad en el centro educativo, y reiterar la importancia del lavado de manos, del uso de la mascarilla, de utilizar buenos hábitos de salud, principalmente cuando los chicos estornudan o en algún momento tosen, cómo protegerse. Y creo que es importante mencionar que estos protocolos contaron con el apoyo, como bien comentaba el señor viceministro, con especialistas epidemiólogos que nos apoyaron en su desarrollo, pero también la cooperación y el clúster de educación del Ministerio de Educación estuvo apoyando. En este caso está UNICEF, está Save the Children,
Visión Mundial, CRS, que han estado colaborando permanentemente con el Ministerio de Educación para este regreso a clases, así como FUNCEPA, que está apoyando fuertemente con el desarrollo de un kit de higiene para los centros educativos. Lo que queremos es que sean entregados próximamente. Viceministro Mazariegos, usted mencionaba algo muy importante en su intervención anterior, digamos, son todos estos recursos que necesitan las escuelas para poder mantener esta higiene, por ejemplo, el tema de desinfección, que se tiene que estar desinfectando las superficies constantemente, incluso incluían algo del tema de protección facial para los maestros, uso de alcohol en gel, digamos, todos estos recursos, este tipo nuevo de medidas, utensilios que se necesitan dentro de los centros educativos, se les proveerán a través también del Ministerio de Educación. Como lo mencionaba la licenciada Müller, tenemos unos kits que se están trabajando con FUNCEPA y otras organizaciones que van a ser entregados en los próximos días. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Educación va a hacer la transferencia del 50% del tema de gratuidad a todas las organizaciones de padres de familia para que también puedan complementar este kit. Y como les mencionaba, también va acompañado ya con el tema de la valija didáctica, útiles escolares y la alimentación escolar también, que nosotros la vamos a estar entregando ya el va a ser la primera entrega en el mes de marzo. Si hablamos de cómo los padres de familia están enfrentando todo este tema, licenciada Müller, si uno hace, digamos, la comparación de los niños matriculados a finales del 2019 para iniciar el ciclo escolar 2020 versus 2020 para iniciar 2021, ¿hubo alguna baja del porcentaje de niños inscritos o se mantiene? Por el momento aún se están desarrollando los indicadores a través de la estadística final del Ministerio de Educación. Recuerden que el ciclo escolar terminó para el sector oficial el 15 de diciembre y para esas fechas los docentes aún tuvieron que hacer los reportes en el sistema de registros educativos del Ministerio de Educación, por lo que en los próximos días se estarán reportando los indicadores que se mencionan para poder hacer este comparativo con relación a los indicadores del año anterior. Viceministro Mazariegos, digamos ya tomando en cuenta que ustedes pues tienen una fecha estimada para empezar ya con este sistema, digamos, usted mencionaba también que se tienen ya de cierta forma ciertos acercamientos con centros educativos para ver, digamos, cuáles cumplen con estos requisitos para recibir a sus alumnos de modo presencial. Digamos, podemos hablar que ya existen ciertos municipios que se han mapeado para iniciar ya este sistema, este regreso a clases en ciertos centros educativos. Recordemos que nos tenemos que apegar al tablero de alertas y el tablero de alertas pues se está actualizando cada 15 días y al mismo tiempo tenemos un semáforo también de tendencia. Y si nos damos cuenta de cómo se han ido incrementando los casos, la tendencia es que en muchos municipios de aquí a 15 días vayan a cambiar, ya sea que estén en amarillo o estén en naranja, que son los que pudieran en algún momento aperturarse. Entonces va a depender mucho de ese crecimiento en los contagios y cómo el semáforo pues, de tendencia nos vaya marcando esos municipios. De momento son pocos los establecimientos que pudieran aperturarse, pero no podemos decirles, bueno, ya van a aperturar, porque recordemos, apenas estamos ahorita 12 de enero y la apertura va a ser hasta el 22 de febrero. Entonces todavía tenemos más de un mes donde si siguen los incrementos y la tendencia es muy probable que vaya a variar totalmente aquellos municipios que puedan aperturar en su momento. Ministro, también me surge una duda. ¿Qué pasa con el sistema escolar privado? Solo si nos puede dar alguna idea, porque es una pregunta recurrente que nos están haciendo, que si podemos preguntarle a usted cómo va a regir para el sistema privado, si se siguen los mismos protocolos o cada colegio, conforme a su protocolo interno, lo pone en funcionamiento. Exacto, sí, el Ministerio de Educación emitió el acuerdo ministerial que establece que los establecimientos privados municipales y por cooperativa pudieron haber iniciado clases el día de ayer, pero ellos no necesariamente pueden aperturar porque
también tienen que pasar la inspección física del establecimiento. Entonces ellos pudieran haber iniciado de manera a distancia, pero para la apertura del establecimiento también deben de cumplir con los protocolos y deben de cumplir también con la infraestructura adecuada para el resguardo de los contagios de nuestros niños. Entonces, tienen que apegarse al protocolo y también pues ya los supervisores y las direcciones departamentales ya están coordinando para esa inspección rápida que se va a hacer en los establecimientos y para que ellos puedan realmente tomar la decisión de aperturar y tener clases presenciales. De lo contrario, será a distancia. Licenciada Müller, bueno, ya para ir finalizando, entonces, digamos, ahorita para arrancar este ciclo escolar, lo que se tiene contemplado es, obviamente, que los estudiantes permanezcan en sus hogares y con esa, digamos, con el mismo, bajo la misma modalidad que se venía trabajando en el 2020. Bueno, como mencionamos, los centros educativos pueden implementar la modalidad híbrida que depende, que van a poder continuar el aprendizaje, tanto en el centro educativo como en casa. Y esto va a depender del color de alerta del municipio en donde se encuentre ubicado el centro educativo. Es importante mencionar también que los padres tienen que estar de acuerdo con en el caso de los municipios en donde donde ellos se puedan presentar de manera presencial al centro, los padres de familia tienen que estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Y para ello los padres de familia tienen que estar informados sobre las medidas de prevención que se están implementando en el centro educativo para el desarrollo de las clases presenciales. Es importante también mencionar que el Ministerio de Educación se está apoyando para la implementación del modelo híbrido en materiales educativos, principalmente en recursos educativos impresos. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en las 8:45 hablando precisamente de estos protocolos ya para el inicio del ciclo escolar 2021 en el área pública el próximo mes de febrero. Gracias, muy buenas noches. Bueno, Marinés, sin lugar a duda, un gran reto para el sistema público emprender este ciclo lectivo, ¿no? Bajo las circunstancias y sobre todo por la deficiencia en la infraestructura que hay en el sistema público, ¿no? Así es, Mario, y también la falta de certeza, ¿no? Mucho se ha alertado también en el tema del número de los casos, pero todavía no tenemos claro bien cuántas pruebas se hacen al día, si se hacen las pruebas suficientes, no tenemos claro bien el número de casos en el país, como para ir viendo cómo se puede ir moviendo pues este nuevo sistema que ha implementado el Ministerio de Educación para empezar a promover pues las clases presenciales, ¿verdad? Entonces habrá que ver también qué sucede con el tema de los números de los casos. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 2 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de los escenarios para este año.